yo tengo un cuadrado, porque es un volumen, ¿sí? ¿Está bien? Digamos, esta área, la que estoy marcando, ¿se ve? O sea, esa área, por la profundidad, me da el volumen de ese cubo, ¿sí? A ese volumen le resto el volumen del cuarto de esfera, perdón, de Hola, profe, buenas circunferencia. tardes. Hola, ¿cómo andás? Sí, ¿está bien? O sea, el volumen del cuadradito, del cubito, menos el volumen de ese cuarto de circunferencia por el peso específico me estaría dando el peso, es el WC. ¿Sí? Fíjate que son volúmenes por peso específico. Y lo puedes tomar como presión por área, sí. Lo puedes tomar como la presión que tenés en este punto, acá abajo, por el área, digamos, que tenés acá, que sería el radio por la profundidad, por el ancho, o lo tomás como el peso del volumen que tenés acá de líquido. Exacto, exacto, exacto. Que por ahí más, para mí, es más razonable entenderlo como presión por área, ¿sí? Porque cuando yo en la segunda parte le digo, pero es el volumen del líquido que tengo por encima, me dice, no, bueno, pero acá no tengo volumen. Entonces ahí tengo que empezar a hablar. Acá tengo una presión, acá tengo la misma y acá tengo la misma. Bien, en los tres puntos tengo la misma presión. Bien. Esta presión por el área que tengo abajo. Exacto, exacto. Sí, de nada, buenísimo. Ok, Profe, yo tengo una rápida del 3 de sí. la cuenta es. Bueno, ay, no me deja bajar. Sí, Ahí, cuando sacamos la distancia de la fuerza del agua para sacar el momento, ¿por qué es 0,5 sobre el coseno? O sea, yo puse sobre el seno, porque era restando como la hipotenusa de ese triangulito chiquito que queda. sí, seno, coseno, porque está en 45 grados. Y me puse a Claro, pensar, no me puse porque... a pensar si era seno o coseno. Ah, no, claro, es que yo como después hay que hacerlo con 30 grados, entonces Sí, tenía que poner sí, seno. sí, sí, Claro, ok, está bien. perfecto. Sí, sí, ojo acá. Sí, Gracias, profe. sí, Profe, sí. buenas tardes. Yo también tenía una Hola, duda en ese problema, en el B, que dice sí. que si se reduce la presión atmosférica en un 10%, ¿qué valor tiene la fuerza externa? Ujú, No entiendo por qué dice no cambia, trabajamos con presiones relativas. ¿Por qué usa esa sí. justificación? No me termina de cerrar. Eh, ¿Viste cuando hablamos acá, estábamos trabajando y yo sacaba el baricentro, el centro de presión y todo eso lo refería a dónde? Perdón, antes de eso, acá lo Yo me hablamos. acuerdo de lo de las columnas, que como que teníamos presión de los dos lados, se anulaban, como que lo pensé por ese lado. Entonces, si Claro, se ahí está, anula, no te va a inferir. claro. Entonces, digamos, si mi presión atmosférica aumenta, va a aumentar de este lado y de este lado.
por lo claro. cual seguimos trabajando con la presión relativa. Ah, bien, es por eso. Es que no, es como que cuando después puso presión relativa no entendía por qué, pero claro, está bien. Es esta, digamos, Sí, 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 esto es presión relativa, claro. Ujú. ¿sí? Bien, perfecto. Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Fuera, mirá, ¿En cuál? estaba en el baño. Dos. Tenía. El dos está abajo. No lo vemos todavía, profe, es el del globo, creo. Ese lo vamos a hacer ahora. Ah, no importa, si no lo haces vos, para todo. Logramos fuerza, metro, no sé, porque esto es fuerza, es fuerza por aceleración. No sé qué unidad es. Ojo que esto está en kilogramos fuerza, tenés pesos específicos. Claro, claro, no, el G no está acá. ¿Algo más? Bien. No, pero están buenas las preguntas que están haciendo, digamos, no pasa nada. Eh, el tema de flotación y estabilidad de cuerpos, ¿sí? Nosotros flotación, esto lo hemos visto en física uno, digamos, el empuje a qué es igual, un cuerpo sumergido, o Al peso de la porción del cuerpo sumergido. no, El peso del volumen desplazado. Del volumen desalojado. es el peso del fluido que yo desalojo, ¿sí? Ese es el empuje. O sea, no tiene nada que ver con el cuerpo. Lo único que involucra el cuerpo es el volumen de ese cuerpo que esté sumergido, que puede estar total o parcialmente, ¿sí? Entonces, esto de empuje ya lo habíamos visto, lo vimos en física uno, que veíamos un empuje que era igual al peso del fluido desalojado. Eh, si nos metemos un poquito más en mecánica de los fluidos, podemos determinar a dónde va a actuar ese empuje, ¿sí? Que ese empuje va a actuar en un centro de empuje, que ese centro de empuje va a estar ubicado en el baricentro del fluido desalojado, ¿sí? Bien, hasta ahí prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Eh, el tema es que lo que vamos a estudiar un poco es la estabilidad, ¿sí? En el caso de cuerpos sumergidos, y puse dos dibujitos de cuerpos sumergidos, digamos, un submarino está sumergido en un líquido, un globo aerostático está sumergido en el aire. Eh, ¿Qué entienden por estabilidad?
que ante un cambio en la orientación del barco, por ejemplo, de forma que se mueva con respecto a su eje de simetría, no se caiga. Bien, ok. Digamos, si yo tengo algo, lo muevo, tendría que volver a su posición original. Bien. Eso ocurre en los cuerpos sumergidos siempre y cuando el centro de empuje esté por encima del centro de gravedad del cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? El centro de empuje o el centro de flotación, ¿sí? Tiene que estar por encima del centro de gravedad. ¿Está? Es el ejemplo, digamos, de lo que pasaría solo en cuerpos sumergidos. ¿Sí? Ahora, para cuerpos flotantes, ¿sí? Puede ocurrir que el centro de empuje esté por debajo del centro de gravedad y asimismo sigan siendo estables. O sea, estables era lo que comentó recién Manuel, de que, digamos, a una pequeña perturbación, digamos, esto sería una bolita que si yo la muevo, a una pequeña perturbación, va a volver a su posición de equilibrio. ¿Sí? Esto sería como un equilibrio inestable y esto es un equilibrio indiferente. ¿Un equilibrio indiferente cuál sería, por ejemplo? A ver, no sé, ¿cómo tendría que estar el centro de empuje y el centro de gravedad? El mismo En el mismo punto. punto, alineados. Deben coincidir, profe. Tienen que coincidir, exactamente, digamos. Cuando esos dos puntos coinciden, no sé, es como una pelotita en el agua, que yo la muevo y nada, la pelota sigue girando, pues seguir girando indefinidamente, eh, bueno, hasta que se frene por el rozamiento. Pero en un cuerpo cuando está flotando, ¿sí? Eh, se puede dar el caso de, por ejemplo, los barcos, ¿sí? Que tienen su centro de empuje o su centro de flotación por debajo del centro de gravedad, ¿sí? Y siguen siendo estables. Eso, el de seguir siendo estable, es básicamente por un diseño del casco, ¿sí? Que lo que están haciendo, están generando, o digamos, por qué es estable o por qué no es estable, por un tercer punto llamado metacentro. ¿Sí? Si ese punto metacentro está por encima del centro de gravedad, decimos que el barco es estable. ¿Sí? Y fíjense, digamos, yo tengo este dibujito de que el barco está en posición normal, se empieza a mover, ¿y qué es lo que se mueve acá en el barco? ¿Qué punto se mueve? El empuje. El centro de empuje, ¿sí? El centro de flotación es el que se mueve. Porque, digamos, por el diseño del barco, el, el baricentro del volumen del fluido desplazado lo mueve, ¿sí? Y cuando se mueve, se genera un momento de restitución que hace que lo vuelva a enderezar. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar este punto metacentro? Es simplemente la línea o la recta de acción que tiene la fuerza de flotación en posición normal y la, la recta en una posición inclinada, digamos. ¿Sí? Si yo intersecto esas dos líneas, me va a dar un punto. Ese punto es el famoso metacentro. ¿Sí? Si ese metacentro no está por encima del centro de gravedad, está entre el medio de los dos puntos, digamos, no se genera esa cupla o ese momento de restitución y termina volcando. ¿Sí? Esto es un poco más de diseño de barcos, a modo, digamos, de anécdota de que, digamos, los barcos, porque uno ve el barco que es un edificio, y ese edificio está por encima del agua, entonces, digamos, obviamente que el centro de gravedad está muy por arriba que el centro de flotación. ¿Sí? Lo que tienen es un diseño de casco tal que ese centro de flotación se mueva. Pero
para que ese centro de gravedad esté quieto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el barco? ¿Qué tengo Puede que ser Estabilidad. que, puede ser que haya que dejar el nivel del agua a la misma altura que el centro de gravedad. No, tiene que ver algo con las cargas del barco. Tiene que estar distribuido uniformemente. Tiene que estar distribuida uniformemente y no se tiene que mover, ¿sí? Porque fíjense que acá el centro de gravedad está en un lugar, el barco se inclinó y sigue estando en el mismo lugar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el barco le entra agua? ¿Qué pasa con el peso del barco? Se va moviendo, ¿sí? Entonces ahí estaría cambiando el lugar del centro de gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Y, sí. y un, y un densímetro, ¿dónde tiene el centro de gravedad? ¿Por encima o por debajo del centro de flotación? Por debajo. Por debajo, ¿sí? El densímetro es el mismo caso de que un globo aerostático, ¿sí? Tiene el mayor peso en la parte de abajo, así que ya es estable por naturaleza, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos al tema que nos toca hoy, que es más difícil. Esto no sé si va a funcionar. ¿Vieron este video? No, profe. Yo no, No, profe. profe. A ver si se alcanza a No. ver. Eh, eh, Ahora se ve. ¿Se ve? Si tiene sonido, no lo alcanzo a escuchar yo, por lo menos. Bueno, no importa. En realidad tampoco no interesa el audio. De lo que también. Bueno, Sí, lo Ya todos importante los conocemos. ¿eh? Todos conocemos Sí, ese audio, supongo. sí, sí. Aparte está medio en gallego, la verdad que se escucha bastante, bastante Les fuerte. asiento. Pero lo importante es esto. ¿Qué pasa con el agua? ¿Sí? ¿Por qué Ayoto se moja cuando frenó? Está diciendo que por qué se moja cuando eso está hablando. Claro, ¿sí? ¿Por qué se moja cuando frena, digamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, el Por Por agua la la está inercia. inercia. en movimiento. La inercia, ¿sí? El movimiento. Bueno, nosotros lo que vamos a estudiar hoy es Corito, eh, dice el Corito. agua cuando se pone así de costado. ¿Ves mi mano? Sí, Sí, sí. Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. O sea, voy a estudiar cuál es el ángulo, ¿sí? Que genera una aceleración o desaceleración, ¿sí? En la parte superior de una pileta. ¿Está bien? Ese es el estudio. Pero ojo, a ver, no vamos a estudiar de mi mano horizontal a mi mano inclinada, sino vamos a ver la foto de cuando queda inclinada, ¿sí? Porque ese transitorio, nada, es re difícil de estudiar y no me interesa, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver es la foto, es decir, bueno, para una aceleración, ¿cuál sería mi inclinación? ¿Está? Para hacer eso, lo que vamos a hacer es tratar al fluido como si fuera un sólido, ¿sí? Como que no tienen esfuerzos de corte, porque lo estamos trabajando como una foto, algo quieto, ¿sí? Entonces, el esfuerzo entre las capas no lo tenemos en cuenta, ¿sí? El final del cuento de esto, vamos a encontrar tres ecuaciones, que va a ser la derivada de la presión respecto de X, la derivada de la presión respecto de Y y la derivada de la presión respecto de Z. Y esto va a ser igual al menos ρ por la aceleración en X, menos ρ por la aceleración en Y, menos ρ por la aceleración en Z, más la aceleración de la gravedad. Esto que tengo acá, ¿no les suena algo medio parecido a lo que vimos el lunes o lo que vimos en Física 1?
¿Qué pasa si este fluido no está sometido a ninguna de estas tres aceleraciones nuevas? AX, AI y AZ. ¿Qué tengo? Estacionario, fluido estacionario. Estacionario era otra cosa, Estático, el ¿eh? fluido. Estático. Bien. ¿Y qué ecuación vimos como estática de los fluidos? La presión más ρ por G por H, ¿no? Ok. ¿Y esa de dónde venía? De qué ecuación? Bernoulli. No. De la derivada de la presión con respecto a la profundidad, ¿no? Bien, esa era la ecuación general de la hidrostática, o en física 1 lo veíamos como la variación de la presión con la profundidad, algo así era, ¿cierto? Y se acuerdan que era la derivada de P respecto de I o de X, no sé qué usábamos, igual a menos ρ por G, Sí, profe. ¿sí? Bien, entonces fíjense que más o menos es lo mismo, ¿sí? En realidad lo que vamos a encontrar es una ecuación general, mucho más general que la ecuación general de la hidrostática, para si esa porción de fluido que vamos a tomar tiene aceleración, ¿sí? En alguna dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una porción de fluido, ¿sí? Dentro de un fluido, yo tomo una porción de fluido, ¿sí? Y esa porción de fluido vamos a analizar cuáles son las fuerzas que van a actuar en esa porción de fluido, ¿sí? Y tengo dos fuerzas. Una fuerza que es debida a las paredes, ¿sí? Pues esa porción de fluido la saqué dentro de un seno del líquido, con lo cual para equilibrarla esas fuerzas tienen que seguir estando, y otra fuerza que es la propia del peso de la porción de fluido. ¿Sí? ¿Está bien? Hago una derivada de fuerza, ¿sí? Por la ley de Newton, que es la masa por la aceleración. Esta sumatoria de fuerza son esas dos fuerzas que le dije, una sumatoria de la fuerza debida a las paredes y una fuerza debida al cuerpo, ¿sí? Eh, entonces, a este cubito que voy a tomar tres ejes, un eje X, un eje Y y un eje Z. Fíjense los ejes, la dirección que tienen, el Z positivo para arriba. En el centro tomo una presión P, ¿sí? Cada lado tiene una distancia, un diferencial X, un diferencial Y, un diferencial Z, ¿sí? Entonces, la cara inferior va a tener una presión menos un diferencial de presión con respecto al eje Z, la cara superior, una presión más un diferencial de presión. ¿Y por qué acá pongo menos y acá pongo más? Estamos considerando el origen en el centro del cuerpo. Considerando el origen en el centro del cuerpo. Por el peso del cuerpo no sería, profe. No, es simplemente por considerar el origen en el centro del cuerpo, y lo que está por encima, digo que lo sumo, lo que está por debajo, lo resto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la deducción de la ecuación general de la hidrostática? Que también que poníamos que lo que estaba por arriba era positivo, ¿sí? Y sabíamos que después la cosa me iba a dar al revés. ¿Se acuerdan que después, o sea, a ver, Por el, ¿qué era ese negativo? ¿Qué significaba? Que cuando la presión, que cuando bajamos la presión aumenta y Z disminuye. O sea, cuando bajamos. Bien, que son inversas, digamos, terminamos descubriendo que eran inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, yo le pongo un sentido porque en mi sistema de referencia dije que el positivo va para arriba, ¿sí? Por eso lo sumo. ¿Está bien? Ok. Entonces, eh, lo que hago es, bien, tengo la fuerza, voy a tener una fuerza que es la presión que tenga por del lado, perdón, la presión que tenga de abajo por el área, que esa fuerza para dónde va a ser, Para arriba. para arriba, la pongo positiva, menos la presión que tengo en la cara superior, ¿sí? Por el área que me va a dar una presión para abajo, perdón, una fuerza para abajo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bien, ok. Eso lo hago tanto para el eje X, Digo, profe, perdón, ¿cómo? ¿podría repetirlo? Sí, digamos, lo que tengo acá, esto es la presión diferencial, el menos diferencial P, es esta fuerza, ¿cierto? Es esta presión, Sí, ¿está? sí, Esa sí. presión por esta área, diferencial X, diferencial Y, me da una fuerza. ¿Y esa fuerza para dónde va? Para arriba. Para arriba, positiva, ¿sí? Aparte, a ver, yo estoy estudiando el área, perdón, estoy estudiando la fuerza que tengo en este cubito, ¿sí? El resto no me interesa. A mí me interesa cuáles son las fuerzas que actúan en este cubito. Sí, era como cuando dibujábamos el cubo que estudiamos, o sea, dibujábamos como un diferencial de área en el centro y estudiamos ahí con I, respecto al eje I. Es exactamente lo mismo que la deducción general de la aerostática, ¿sí? La que vemos en física 1. Nada más que ahora lo estoy viendo en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Está bien? Pero es la misma deducción. Fíjate que acá le estoy poniendo las fuerzas de la cara inferior, la superior, y además estoy haciendo las fuerzas de las otras caras, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo la fuerza de abajo hacia arriba, esta es la fuerza de arriba hacia abajo, y después, digamos, si hago homólogamente, voy a tener las fuerzas hacia la derecha, la fuerza hacia la izquierda, la fuerza hacia atrás y la fuerza hacia adelante, ¿sí? En las 3 direcciones. En definitiva, algebraicamente, yo puedo escribir esas 3 ecuaciones, ¿sí? Como el gradiente de presión por diferencial X, Y Z, ¿sí? Que esto es como que es aglutino, digamos, las fuerzas que se aplican en las superficies o en las caras de ese cubito que he tomado. Por otro lado, tengo la fuerza o el peso propio del cubo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo tenía que la fuerza es masa por aceleración, esa fuerza era debida a la superficie más el peso del cuerpo, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Cuando agrupo todo esto, me queda el gradiente de presión más el ρ por g en dirección z, que va a ser igual a menos ρ por a, ¿sí? Este a, ¿qué aceleración es? Es una aceleración vectorial. ¿No es la aceleración del cubito? Es la aceleración propia del cubito, ¿sí? Ahora, esta ecuación, si yo la vuelvo a desmenuzar, ¿sí? La hago en dirección X, Y, Z, son estas 3 ecuaciones que les mostré acá, ¿sí?
¿Está bien? Que me queda ese gradiente de presión, bueno, es el gradiente de presión en dirección X, que es el menos ρ por la aceleración, en este caso la aceleración en X. La en Y lo mismo, y en Z, fíjense que yo tenía este término, el ρ por G, que está sumando, pasaría al otro lado restando, entonces me queda ese gradiente de presión en dirección Z, en dirección Z, que es el menor ρ, por la aceleración en dirección Z más la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Con estas tres ecuaciones vamos a trabajar. Pero les quería mostrar de dónde salen, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien, ok. Entonces, lo único importante que hay que tener en cuenta de este desarrollo, ¿sí? Es simplemente que el z va para arriba. Si usan esta ecuación, el z va para arriba. Y la aceleración z es positiva si la toman para arriba. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos especiales. ¿Sí? Uno de los casos especiales es que esa aceleración sea una aceleración lineal, por ejemplo, la que estamos viendo recién de la pileta. ¿Sí? Entonces, puedo tomar una pileta que está en reposo y puedo tener una aceleración en X y una aceleración en Y. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se comporta o a qué ecuaciones llega. Acá volví a escribir las tres ecuaciones que tenía donde arranqué el tema. Digo que aceleración en Y vale 0 porque no está actuando, es la que entra, digamos, al monitor. Y lo que hago es, digamos, por regla de la cadena, digamos, las derivadas parciales, le hago derivada total, entonces me queda la presión, ¿sí? Perdón, me queda acá, como el diferencial de presión va a ser el menos ρ por la aceleración en X, por el diferencial X, menos el ρ por aceleración en Z, más G diferencial Z. ¿Sí? Esto sale, digamos, de tomar estas dos y hacer la derivada de la regla de la cadena. Esta ecuación que tengo acá, la que estoy marcando, es la que vamos a usar para resolver todos los ejercicios. ¿Sí? Hay otra ecuación que sale, esta la saqué del Senkel, hay otra ecuación que sale en Mateix que simplemente dice que llega a lo mismo, ¿sí? Pero no tiene en cuenta todas las opciones que podemos tener de este tipo de ejercicio. En cambio, para mí con esta ecuación resolvemos todo. ¿Sí? ¿Qué hago con esta ecuación? Nada, simplemente hago una integral, ¿sí? Si quiero resolver, elijo dos puntos, cualquiera, y resuelvo esta ecuación. Entonces, si yo hago la integral entre un punto 1 y un punto 2, el diferencial P me queda un P2 menos un P1, el X, diferencial X me queda un X2 menos X1, y el Z un Z2 menos Z1. ¿Qué es este X1, X2? ¿Qué son? Coordenadas. Son coordenadas, ¿sí? Son coordenadas. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar dos puntos de una superficie inclinada, ¿sí? Y en una superficie inclinada, en el pelo de agua, ¿qué presión van a tener esos dos puntos? Atmosférica. La misma, la atmosférica o en relativa van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, si yo tomo digamos, en el pelo de agua, esas dos presiones son iguales. ¿Sí? Entonces, este término se me hace cero, ¿sí? Y puedo desarrollar esta ecuación, ¿sí? Y llegar a, por ejemplo, que el delta Z
sobre el delta X, ¿sí? Sea igual a la aceleración en X sobre la aceleración en Z más G. Profe, ¿le paso una consulta? ¿Sí? ¿Vamos a ver casos donde tengamos que hacer las tres, o sea, las tres derivadas con respecto a X, Y y Z, o solamente con dos siempre? Ah, ok. De 2 a 1. Por Pues, pues. ejemplo, el camión, ¿qué aceleraciones hubieras metido acá? No, si considero Y las Z, mismas Z. X nomás. Solo X, ¿sí? El término de aceleración en Z se te cancela porque no tenés aceleración en Z, ¿sí? Ahora, un ejercicio a ver si estaba acá, no está acá. O sea que hay un ejercicio de un camioncito, de un camión que baja por un plano inclinado. No está acá. Claro, en ese caso sí tendríamos Z. En ese caso hay Inclinado, hay que Z, componer. entonces ahí sí lo necesitas, ¿sí? Por lo general vamos a trabajar solo con X y Z. Por eso le digo, esta ecuación, sabiendo esta ecuación, se resuelven todos los ejercicios lineales, ¿sí? Mauro, buenas tardes. Sí. Hola José, ¿cómo andás? Ahí, bien, ahí estaba escuchando lo que preguntó el alumno, y yo tengo un caso, me tocó ver un caso de una aceleración de ese tipo en un camión donde hubo que considerar los tres ejes. El rigor yo fui porque el camión se dio vuelta y tuve que revisar el derrame de combustible que había hecho. En una bajada, en una curva. Ok, ahí, Fue ahí así, están los, pero es un caso muy particular. ahí está Maxi, ahí está tu respuesta. Claro, eso fue una en el Río Grande, en Malargüe, y otra que vi fue en el Río Mendoza, ya por el 98, 99, también. Un camión que agarró una curva muy rápido en una bajada y se dio vuelta. Bien, a ver, ¿y por qué nosotros estudiamos esto de las aceleraciones? ¿Qué es lo que puede ocurrir en un camión tanque, por ejemplo, además que se vuelque? Y se derrame También la masa, el líquido. el centro de masa. Pierde la estabilidad. Bueno, está bien, ahí pierde la estabilidad, pero ¿qué pasa con las presiones? A ver, Van a ser muy altas. digamos, vamos a tener, por ejemplo, en este punto, ¿cómo va a ser la presión si hay aceleración? Alta. Va a ser mayor, ¿sí? Ujú. No sé cuánto, pero va a ser mayor que la que estaba antes, porque tengo más líquido por encima. ¿Está bien? Entonces, No, profe, no entendí esa parte. ¿Por qué vamos a tener mayor líquido por encima? porque cuando, a ver, dibujo acá, me resulta más cómodo. Yo tengo un camión que originalmente tenía esto de líquido, ¿sí? Sí, Frena o claro. acelera y el Sí, sí, perfil, ya digamos, entendí. te queda así cruzado. Entonces, acá Sí, sí. va a Vamos a tener tener mayor presión. una mayor presión que la que tenía originalmente, Perfecto. ¿sí? O, no sé, hay un ejemplo que yo siempre doy, por ahí es medio sonso, pero vos estás en una cinta transportadora llevando duraznos y lo llenás con, con líquido, ¿sí? ¿Qué aceleración máxima podés tener en esa cinta transportadora para que no se te vuelque? ¿Sí? O esas aceleraciones o frenadas que tengas en la producción de durazno al natural.
¿sí? Una vez que lo llenás, o hasta dónde lo podés llenar para que después eso no se te vaya volcando. Pero una Bien, pregunta ahí, los puntos sí, X1, X2 y Z1 y Z2, ¿dónde los tomamos? O sea, ¿dónde estarían? lo elegís vos, ese lo elegís. Por ejemplo, acá en este ejemplo decís, bueno, yo tomo acá punto uno y punto 2. Ah, se toma con el agua inclinada ya. Lo tomás con el agua inclinada. Bien, bien, ahora sí. O al revés, digamos, vos sabés la aceleración y sabiendo la aceleración podés determinar cuánto se va a levantar. Bien, bien. Profe, ¿y este mismo estudio se puede hacer a base de energía en vez de presiones? Por ejemplo, energía por unidad de volumen o algo así. No, porque en realidad acá no sé por qué energía. A ver, porque no hay un cambio. No sé por qué energía. A ver, Y, o sea, energía por unidad de volumen también es presión. Fuerza sobre área por distancia sobre distancia. Fuerza por distancia, energía y área por distancia, volumen. sí, pero Digamos, también no. es presión y por ahí Sí, me sería más fácil si usamos energía. sí, pero fíjate que lo que estamos usando son ecuaciones muy sencillas, ¿sí? Termina siendo eh, ecuaciones de fuerza igual a masa por aceleración. Sí, Salimos de no, lo digo algo. por si había, no sé, Ah, fórmulas que usaran no, energía que fueran más simples. no, en realidad más simple que esto no sé si hay. Porque Ajá, acá, digamos, detrás de esto tenés fuerza igual a masa por aceleración, claro. ¿sí? Más simple que eso no sé si hay, Ok, ok, ¿sí? gracias. Después, lo que podemos tener es otro caso, que son los recipientes que en vez de acelerarse linealmente, sino estén girando, ¿sí? Eh, Lo que tenemos que hacer acá es un cambio de sistemas de coordenadas, pasar a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Donde la única que vamos a usar es en R, ¿sí? En tita va a ser cero porque para cualquier ángulo, digamos, vamos a tener la misma presión, con lo cual no va a variar. Entonces la única que tenemos es en R. Esta en R no sale en el libro, pero sería como algo así, porque el libro directamente muestra la derivada de la presión respecto a R es igual al ρ por omega cuadrado por R, y no dice más nada. Pero más o menos vendría eso de que la componente X y la componente Y le sacan la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado, ¿sí? Esos diferenciales de presión respecto a X y a Y son las aceleraciones en X y en Y al cuadrado, y esas aceleraciones terminan siendo la aceleración radial, ¿sí? La componente de estas dos aceleraciones. Y la aceleración radial, vimos en física que era el radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese diferencial P sobre R que sale en el libro, que la tira así de una la ecuación, que dice que es el ρ por omega cuadrado por R. Ah, y acá yo tengo un negativo y acá le metí otro negativo, ¿sí? Este negativo es porque la aceleración radial, ¿sí? Es opuesta a la dirección de los ejes. Entonces,
Por eso va este negativo. Y después, estos dos negativos se cancelan y me termina quedando el positivo. En definitiva, tenemos que el diferencial de presión es igual al menos ρ por el omega cuadrado por r, diferencial r, menos el ρ por g por diferencial z. Y fíjense que acá la aceleración en z también la saqué. ¿Y, y por qué la estoy sacando? A ver si Porque el recipiente está girando. Oh, ok, está girando, pero ¿qué pasa con la aceleración en z? No hay aceleración. tiene. No vas a tener. O sea, va a estar solo la gravedad. Ok, pero el recipiente estaba así y después se puso así. O sea, el líquido estaba horizontal y después se formó esta parábola. ¿Se cancela? Pero lo estamos analizando después de que se forma eso. Exacto, esa es la respuesta. Digamos, yo no estoy estudiando qué pasa o en la transición del plano a cuando se pone curvo, ¿sí? Estoy viendo la foto, plano por un lado, curvo por el otro. En el medio, ¿cuánto tiempo tardó? No sé, ni me interesa. Entonces, esa aceleración en z no la tengo en cuenta, ¿sí? Entonces, simplemente me queda esta ecuación. ¿Está? Profe, Sí, me queda una duda cuando deriva la presión respecto a R. sí. Cuando cambia la aceleración radial por el radio, esa aceleración radial la ha calculado como el módulo, y no sería un vector, sino que sería un escalar. O sea, Sí, no tendría que ir el signo. sí, está bien, pero estas dos, el tema es que yo la estoy tomando como si estuvieran para afuera, entonces esa aceleración radial estaría para afuera, pero en realidad las aceleraciones radiales van para adentro. No, sí, sí lo comprendo. El tema es Ah, que sale de la raíz cuadrada y no está haciendo una suma de componentes, sino que está calculando el módulo de la aceleración radial. sí, sí, Entonces, a eso iba, que haría un escalar, no un vector, y lo debería cambiar por R omega en vez de menos R omega. está bien. El tema que la aceleración radial, ¿sí? Nosotros habíamos tomado que la aceleración radial en física 1 era menos omega por r cuadrado. ¿Sí? Es un problema de sistema de referencia. ¿Sí? Es un problema de sistema de referencia. Eh, ¿Cómo lo explico? Sí, sí, creo que lo estábamos viendo ahora en mecánica aplicada, que la aceleración radial apunta a la parte cóncava, entonces va en la dirección contraria a la dirección. Pero lo que no entiendo es por qué le coloco un signo ahí si no está hablando de vectores, sino de escalares. Está bien. Olvídate de esto. Ok, Olvídate de esto. ¿Sí? ok. Digamos, lo que traté de hacer de alguna manera es explicar de dónde sale esa aceleración radial, ¿sí? Porque no sale en ningún lado, Ah, bien, ¿sí? bien. No sale en ningún lado. Entonces, digamos, si vos agarras el libro, te dice que pasa a coordenadas cilíndricas y te tira estas tres ecuaciones, nada más, ¿sí? Entonces sí, bueno, espérate, ¿dónde está la aceleración en X? ¿Dónde está la aceleración en Y y la aceleración en Z? ¿Sí? Entonces, digamos, como una manera de explicarlo, decir, bueno, la radial viene de la aceleración en X y la aceleración en Y, ¿sí? La Z no está porque estamos tomando la foto, Claro, ¿sí? ¿Está bien, bien? gracias. Bien. Eh,
de esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Yo podría tomar dos puntos en una superficie, por ejemplo, tomar un punto 1 acá y un punto 2 acá, ¿sí? Y determinar, resuelvo esta ecuación y me queda el diferencial z sobre diferencial r igual a r por omega cuadrado sobre g, ¿sí? O sea, digamos, cuando esto vale 0, llego a esta expresión, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. De ahí puedo integrar, puedo hacer una integral indefinida, ¿sí? Entonces me queda el diferencial z como z, el omega cuadrado, el r pasa a r cuadrado sobre 2, más una constante, ¿sí? Y digo, bueno, para el radio 0, ¿sí? El radio 0, esto se me hace 0, esa constante de integración va a ser igual a un HC, ¿sí? Ese HC es esta distancia, es de la base del recipiente a la pancita, digamos, que se va formando en el del vórtice. ¿Está bien? Sí. Profe, esa Z isobara es la ecuación de la superficie del líquido, digamos, o qué Es vendría a la, representar. esta, el ZS es la ecuación de la isobara, de alguna isobara, digamos, del líquido, ¿sí? Ah, bien, bien. Que depende de la velocidad angular, del radio, ¿sí? Y esta altura HC. El problema es que esta altura HC es difícil de medir, ¿sí? Yo lo que podría medir más fácilmente era la altura que tenía originalmente el líquido, antes de que empezara a girar, ¿sí? ¿Está bien? Porque, digamos, está bien, yo puedo saber a qué altura está la superficie del líquido, pero en base de un dato que no lo puedo medir fácilmente. Lo que sí puedo medir es decir, bueno, antes de que este recipiente empiece a girar, ¿sí? Yo le mido cuál es la altura H0, ¿sí? Entonces, esta ecuación, ¿sí? Que me da cuál es la altura de la superficie del pelo de agua en base al H0, o sea, la altura original, y la puedo medir para cualquier radio, ¿sí? ¿Cómo sale esta ecuación? Sale de acá. Ah, a todo esto, para el volumen del líquido, si está quieto o se está moviendo, ¿varía? No. No, es el mismo. No. ¿Sí? No, es el mismo. Es el mismo. Bien. Entonces, bajo ese principio, vamos a resolver esto, ¿sí? Lo que hago es sacar el volumen del elemento, ¿sí? Lo saco como un cascarón cilíndrico que tiene un radio R, una altura ZS, ¿sí? Entonces, y el espesor, un diferencial R. ¿Está? Entonces, el volumen es 2pi por R, eso es el perímetro, por la altura, por el diferencial R. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Fíjense que el ZS también varía en función del radio. ¿Sí? El ZS es esta altura. ¿Dónde estoy?
Es la altura, digamos, que estoy de la base al pelo de agua, ¿sí? Y va variando en función del radio. Bien. Entonces, si hago la integral de 0 a r de esta ecuación, el zs lo reemplazo por el zs que había calculado antes, llego a esta expresión, ¿sí? Esta expresión es el volumen, digamos, del líquido que yo tengo girando. Pero ese volumen de líquido girando es el mismo que el volumen del líquido en reposo, ¿sí? Entonces, igualo estas dos ecuaciones. ¿Y para qué las igualo? Para encontrar HC. Para encontrar el HC en función del H0. ¿Y quién era el H0? La altura inicial cuando estaba en reposo. Y el La radio. altura inicial, ¿sí? Entonces, la expresión del ZS me va a quedar en función del H0, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar a qué altura va a estar el líquido girando a una determinada revolución en algún radio determinado, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Y también, digamos, con esta misma ecuación, podría analizar no solo, digamos, la altura, sino puedo analizar la presión que voy a tener, o la sobrepresión, o la presión en disminución que puedo llegar a tener cuando eso empieza a girar, ¿sí? Entonces, a esta ecuación lo que hago es la integral entre dos puntos, ¿sí? Fíjense, yo acá tomé un punto 2, un punto 1 y un punto 2, hago la integral de diferencial P, la integral de menos de R diferencial R y la integral de Z, ¿sí? El ρ y el omega cuadrado lo saco fuera de integral por constante, el ρ y el g lo saco fuera de integral porque estamos trabajando con fluidos, ¿cómo son esos? Incompresibles. Incompresible. Incompresibles, ¿sí? Bien. Sale de la hidrostática, digamos, también de la misma. Llego a esta expresión, ¿sí? Y acá digo, bueno, el punto 1 y el punto 2 lo elijo, por ejemplo. Entonces, el punto 1 lo tomo como la presión atmosférica y el punto 2 lo tomo acá abajo, ¿sí? Entonces, el punto 1 tiene un radio 0, al Z1 dije que lo tomé acá como un punto 0, ¿sí? Y puedo llegar a determinar cuál es la presión que voy a tener acá abajo, ¿sí? A ver, yo acá tomé dos puntos cruzados, pero si hubiera tomado el punto 1 ahí donde tengo el cursor y el punto 2 acá abajo, de esta ecuación, ¿cómo me queda? ¿Qué parte se me simplifica? Perdón, de acá. La parte de R. Claro, la Las parte partes de de R, ¿sí? Si yo tomo un punto acá y un punto acá, lo que se me simplifican son las R, ¿sí? Entonces, ¿qué presión voy a tener acá? La de la columna de agua. que el Z1 sería cero, ¿no? ¿O sigue siendo cero igual? Por eso, el Z1 lo tomamos como 0 acá abajo, ¿sí? Y el Z2, ¿cuánto va a valer? HC. Menos. No, HC. no es H, H0, no es, perdón. Menos. no es H0. El Si lo tengo, ZS en R. el ZS en R, bien. Pero en sí, esta ecuación, ¿sí?
si yo tomo el punto 1 allá arriba y el punto 2 acá abajo, la presión que tengo, ¿a qué va a ser igual? Por más que eso esté girando. Rho por G por H0. El ρ por G por H, o sea, es la columna de líquido que tenga por encima. No importa que esté quieta o se esté moviendo. Obviamente va a cambiar la altura, pero termina siendo la misma presión que si hubiera estado quieto. Perdón, no es la misma presión, pero es la misma manera de calcularlo. No sé si se entiende. Que, digamos, me deja de influir el tema del ángulo de rotación, perdón, la velocidad angular, ¿sí? Siempre, obviamente, el Z2, este lo voy a tener que sacar con la ecuación que tengo acá, y acá sí tengo la velocidad angular. Pero la presión es simplemente el líquido que tengo por encima, ¿sí? No está influyendo ahí el tema de la velocidad angular o las aceleraciones que tenga dando vuelta. Eh, porque acá me está diciendo, porque yo el Z1 dije que valía 0 y estaba acá. ¿Y el Z2 a dónde está? Abajo. Y entonces, si está abajo, es menos Z. Este valor es negativo. Con el menos te queda positivo, digamos, para que te aumente, digamos, la presión abajo. Bueno, está bien esa pregunta. Esa pregunta, digamos, viene, digamos, la respuesta viene de acá, que el Z va para arriba. ¿Sí? Acuérdense que todas estas ecuaciones salen de esta expresión, que el Z va para arriba. ¿Está bien? Bien, a ver, para resumir de las tres ecuaciones que vimos, tenemos que saber esta ecuación que está acá, ¿sí? Y con esta resolvemos todos los problemas cuando tenemos aceleraciones lineales, y usamos esta, que para presión es fácil la integral, ¿sí? Y para el Z, nada, aprenderse esta ecuación, ¿sí? ¿Está bien? Esas serían, digamos, las ecuaciones que vamos a necesitar para resolver los prácticos. Profe, y todas estas deducciones sí se toman al final, Sí, sí, lo traté de hacer lo más llevadero posible. Eh, hay otras formas de verlo, esto está en el apunte ese de Modón. El problema es que ese apunte eh, no trabaja con la aceleración en Z, por ejemplo acá. El AZ no lo toma, creo. Y por ahí si tenés algo en un plano inclinado, no lo podés resolver, ¿sí? Por eso te digo, con esta ecuación resolvés todos los tipos de problemas, hasta que decía José, digamos, de un camión en bajada y doblando, ¿sí? claro. Esa es la ventaja que tiene.
Bien, vamos a la práctica. Eh, este problema, ¿hace falta que lo explique? Por mí no, profe. El que Cayo otorga. Listo, vamos a ver qué sigue. Acá. Este sí me interesa que lo sepan. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos que usar esta ecuación? ¿Está? Sí. Digamos, tengo una taza, esa taza tenía una altura original de 7 centímetros, dice que se acelera a 7 metros por segundo cuadrado. Profe, el enunciado dice que es de 10 centímetros. Ah, pero completo. Ok, sí, 10 la taza sí es de 10, lo que es de 7 es la altura del líquido original. Sí, a ver, ¿dónde está? Claro, ves que te dice, o sea, originalmente tiene 7 centímetros, ¿sí? ¿Está bien? Tiene un Sí, diámetro de 6. hasta 3 centímetros el borde del café. Claro, o sea, esta altura son 3 centímetros, ¿sí? Y tiene 10 la taza, son 7 de líquido. Bien, eh, nada, acá básicamente me piden eh, si la taza quiere esa aceleración, determinar si se derrama o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que buscar? Si la diferencia de altura entre el punto 1 y el 2 menor a 3 centímetros. Exacto, ¿sí? Entonces, tengo esta ecuación, lo que voy a hacer, voy a tomar dos puntos, tomé el punto 1 y el punto 2, y voy a hacer la integral, ¿sí? De P1, P2, X1, X2, Z1, Z2, ¿sí? Bien, X1, profe, lo tomamos como cero, ¿no? bien, entonces ahí busquemos un sistema de referencia, ¿sí? Que vamos a usar como sistema de referencia. Entendemos que ese es el punto 2 y ese es el punto 1, ¿sí? Entonces, el X1 vale 0, el Z2 eh, vale 0, Y el AZ también vale 0. el AZ vale 0, ¿sí? Y de acá, ¿qué despejo? Ah, y P2 menos P1 También vale cero. También son iguales, valen 0. valen Se 0. anulan, digamos. Bien, entonces de acá la única incógnita que tengo es el Z1. X2. Z1. Ah, no, Z1. Z2. Z1. Sí. ¿Lo calculás con la ecuación del ZS, profe? O... No, con esta, la que estamos acá. O sea, profe, que si ese Z nos queda mayor a 3 centímetros es porque se derrama. Exacto. ¿Está bien? Bueno, yo acá no lo expliqué, pero fíjense qué pasa con la superficie del líquido, cómo se comporta. Originalmente estaba así y después se pone así. ¿Sí?
digamos, en el centro, de un lado baja y del otro lado sube. Y lo que baja de un lado, lo sube del otro. ¿Sí? Es como que pivotea en el centro del recipiente. ¿Está bien? Imaginariamente, digamos, pivotea en el centro. Entonces, en el centro es como que no se altera. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, el eje de referencia lo tomamos a los 7 centímetros a la izquierda de la jarrita, ¿no? Sí, sí, lo tomé acá. Es como si lo hubiera dibujado acá. Ahí. Bien, gracias. Profe, la densidad que usamos es la que nos dan en el punto B, ¿o no? Sí, sí, porque es el mismo líquido. Pero no se cancelan las densidades, no se te van. Sí, profe, se cancela. Ah, Sí, sí. bien, ¿y el punto B qué hice? Sí, el X, 2, sí, 3 centímetros. Pues estamos del borde a la mitad de la jarra. Profe, ¿por qué el valor de G positivo? Ahí es una de las preguntas. Mm, Porque viene de Ah, la fórmula que habíamos deducido. sí. Y Bien. digamos, en realidad ya en la fórmula la habíamos metido que G era negativo. Claro, sí, sí, sí. Venía de por acá, de ahí ya venía el negativo. De ahí, mira, Bien. ¿sí? Que después, con todo el enjuague, que en realidad tiene el signo negativo, ojo. El negativo Profe, está acá. perdone. Sí, Claro, eso le iba a preguntar, si le habían Sí. sacado el negativo o lo había que poner. no, es 9,8 solo, digamos. ¿Sí? No, no va con negativo, porque ya lo consideramos antes. Perfecto, gracias, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. El Sí. B, el B, ¿por qué hago eso? Digo que me piden la presión manométrica en este punto. ¿Y qué es lo que hice acá? ¿O qué valores voy a poner acá, digamos? Y tendríamos que... Considerando Puso la los presión del de punto A 1, referente al punto 1. pero el Claro, punto 1 y el 2 están a la misma presión. O sea, podría haber usado el punto 2 también, ¿o no? sí, Sí, pero la presión sí. del No, pero el uno Pero lo con el usa para punto 1 nos simplificar. ahorramos los El D. primer Claro. término, entonces, o sea, se elimina el término que tiene X. Entonces, Claro, se anula. a P1. Bien, bien, buenísimo. Digamos, usando el punto 1, este término directamente lo anulo y solo voy a trabajar con esta parte. ¿Sí? Entonces me queda que la presión en A va a ser igual a P1. ¿Qué es cero? ¿No? Ah, no, igual, no es que no. No es una atmósfera. Una atmósfera, claro.
Trabajamos. Rho por G, el Z este también vale 0. Y acá me queda el ZA menos el Z1. ¿P1 cuánto vale? 0, porque es manométrico, ¿no? Bien. Esto no lo tengo que tener en cuenta porque me están pidiendo presión manométrica. Bien. Entonces me queda la presión en A igual a menos Rho por G ZA menos Z1. Bien, ¿y ahora qué hago con esa? Profe, pregunta, ¿nos conviene seguir teniendo en cuenta el punto de origen arriba y no abajo, así se nos cancela el ZA? Bien, cambiemos. Usemos acá el sistema de Ya tenemos valor de Z1. referencia. Dale, entonces tomamos como un sistema de referencia, como que acá estuviera el A Ah, exacto. y ahí estuviera el Z1. Y ya que lo conocemos, lo reemplazamos. Bien. ¿Y cuánto vale Z1? Lo sacamos arriba en el punto A. No. Ya esa diferencia que sacamos arriba más los 7 centímetros, ¿no? Ah, Claro. ok. Ok. Entonces es el menos Rho por G por el menos. Y el Z este son los 7 centímetros más el Z1 que sale de ahí. Claro, y ahí se nos cancelan los signos menos. Bien, cancelo los signos menos y me queda. ¿Está bien lo que hemos hecho? Profe, perdón. Sí. Hay una suma que no la entiendo. O sea, le puso más Z1, pero le puso un menos adelante. ¿Eso es lo que hizo? Por eso es que le puso más Z1, porque le Acá, puso ese menos adelante. Claro. ¿listo? No, porque el Z que encontramos acá en el punto A era este pedacito. ¿Sí? Sí. ¿Está No, sí, bien? eso lo entendí. Nada más que tenemos la fórmula de arriba que dice PA igual a menos ρ por G por ZA menos Z1. Sí. Y abajo, en vez de restarle el Z1, se le Profe, en suma. todo caso hay que ponerle Z1 prima para decir que Dale, cambiamos. dale. Digamos, este es un Z1 prima, digamos. Espérate. Yo Pasa quiero que poder cambiar el sistema de referencia. cambiamos el sistema de referencia. Pasa que me hicieron cambiar el sistema de referencia. ¿Sí? El, para este sistema de referencia, con el A en 0, esto vale 0. Ah, listo. Entonces, claro, el Z1 quedaría 7 más el que calculamos arriba. Exacto. No estamos poniendo Si hubiéramos, ZA en la perdón, fórmula. Listo, ya entendí. Sí, sí. ¿Sí? si hubiéramos mantenido el eje de referencia anterior, nos hubiera quedado menos 7 centímetros menos el Z1 calculado, ¿no? Claro, Claro. sí. Claro, porque te queda esto, el ZA te queda, es menos 7, o sea, el menos con el menos te hace más, y, y este te queda así como estaba, digamos, con el número que estaba. Entonces, esos negativos después estás en positivo. Sí, pasa que, digamos, yo hago en función a lo que me van diciendo. Y háganlo como quieran. Tomen un solo sistema de referencia, dos. El resultado es el mismo. ¿Sí? Profe, tomando el sistema de referencia que usamos primero, ¿el Z1 Sí, son 7 centímetros? el Z1 es. No,
El Z1 es el Z que calculaste acá arriba. Ah, perfecto. O sea, sería 7 centímetros más lo que nos dio. Sí. Genial. ¿Cambio? Sí, profe. Bien. Sí, por mí sí. Bien. Acá, eh, en esta, acá me piden calcular la velocidad angular que tendría si la superficie, digamos, curva, ese paraboloide, digamos, eh, llega al borde del recipiente. ¿Sí? Nosotros hemos encontrado esta ecuación que era la superficie en función de la altura original, la velocidad angular, el radio del recipiente y el radio de estudio. ¿Sí? Y acá el ZS, ¿qué altura le tenemos que poner? 10 centímetros. 10 centímetros. Centímetros. El H0, 7 centímetros. 7. El R grande, 3 centímetros. 3. sí. Y el R chico, También 3. 3. ¿Sí? Y ahí despejo el omega. El G, Gravedad. 9,8. ¿qué vale? 9,8, ¿sí? A secas, Positivo. positivo. ¿Está? Ah, una cosa, ¿qué pasa si mm, el recipiente está cerrado? ¿Sí? Supóngase que esto me da un número, me da 10. ¿Sí? Originalmente estaba así, con 10 queda así. Y si luego girara 20, ¿qué pasa? Profe, ¿no salpica el líquido y Se vuelve te al exterior, rebalsa el digamos? líquido. ¿No baja Cerrado. directamente lo del medio? Creo que se Bien. hace más con... Digamos, imaginariamente, ¿sí? Lo que pasa es que no la vamos a ver, pero imaginariamente, digamos, esto hace esto, ¿sí? Se forma ese vórtice, ¿sí? En forma imaginaria se forma. Lo que pasa es que no lo veo, ¿sí? Les comento esto porque había algunos ejercicios en algunos parciales de que preguntaba, no me acuerdo si preguntaba cálculo, simplemente qué pasaba con las presiones, qué presiones había, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, a ver, algo muy sencillo. Yo tengo este recipiente cerrado, ¿sí? Y este recipiente está a una determinada presión. Digamos, esto tiene agua y esto tiene aire, ¿sí? Y empieza a girar. Acá tengo agua,
y acá tengo de nuevo el aire. ¿Cuánto marca el manómetro? Lo mismo, ¿Por qué? no estaría cambiando el volumen de aire, creo. ¿Y el de agua? No, el de agua tampoco. Tampoco. ¿Y de dónde lo sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Porque el fluido es incompresible, ¿o no? Bien, digamos, el fluido es incompresible y hay algo más. Cuando nosotros hicimos el desarrollo, ¿sí? Que acá casi me muero, pero cuando hicimos esto, que dijimos que el volumen en reposo era igual al volumen en movimiento, ¿sí? Estábamos hablando de que los volúmenes del líquido es el mismo, ¿sí? O sea, acá pasa exactamente lo mismo, que este líquido no va a cambiar su volumen por más que esté girando, ¿sí? Ahora, si en vez de decirle ese manómetro sí cambia, ahora si yo tengo un manómetro acá y un manómetro acá, la lectura cambia, Ahí sí. Ahí sí. ahora sí. Pero, profe, ese cambio en la lectura se debería a la altura de la columna de aire que tenemos en ese punto. ¿O cómo es? Es todo menos la columna de aire, es debido a la columna de líquido, a la Eso, variación de eso quise columna de decir. líquido, Bien, ¿sí? perfecto. O sea, acá tengo, no sé, un H0 y acá voy a tener perdón, sí, H0 le dijimos, y acá voy a tener un ZS. Si no son iguales, obviamente que las lecturas van a ser distintas. Perfecto, perfecto. Profe, Profe, si en vez de entonces, aire tuviéramos otro fluido de mayor densidad, entonces sí lo consideraríamos para el cambio de presión. Ahí sí, ahí sí, ahí sí empieza a jugar. Ok, perfecto. Gracias. y profe, relacionado a esa pregunta, ¿se comportaría de la misma forma que haya aire o aceite, por ejemplo? ¿La curva sería igual? Quizá más empinada, ¿no? Pero tendría una forma así, tipo parábola. Sí, pero la verdad que no, habría que estudiar lo que pasa. Y en el aceite también por ahí se podría hacer otra curva, ¿no? Sí, sí, van a tener otras curvas, que en realidad tendría que tener la misma forma, porque fíjate que en ningún lugar trabaja digamos, acá trabaja la densidad. No, en realidad sí trabaja la densidad, porque acá yo lo tomé a presiones constantes. No sé, la verdad que habría que probar a ver qué hace. No, digamos, nunca metí ejercicios con dos líquidos, ¿sí? Con un líquido y un gas sí, porque el gas no hace nada. Pero dos líquidos Profe, sí, entonces dijo que cuando estaba cerrado el recipiente y giraba a una velocidad a la que se rebalsaría, la presión la tenemos que calcular como si la columna sobrepasa el recipiente. claro, Ah, bien. sí. Bueno, y si estuviera abierto, Y sería solo hasta la pared del recipiente porque la otra parte va a salir del recipiente. exacto. Ujú. Bien. Profe, una pregunta. No sé si lo dijo y se me perdió, pero digamos, físicamente hablando, ¿por qué se forma esa curva cuando se hace girar al líquido? Es un vórtice forzado que se termina formando un paraboloide. Digamos, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Es por Claro, la misma aceleración de la... matemáticamente sí, digamos, pero físicamente. O sea, ¿cuál es la razón de que los bordes sean más altos y el centro más bajo? Y digamos, viste que en física veíamos que en realidad en física no lo decíamos, esa fuerza centrípeta.
¿sí? Sí, Cuando algo, digamos, cuando el auto doblaba en una curva, te tiraba para afuera. sí, Bueno, acá el líquido lo tira para afuera. bien, ok. Sí, a ver, te lo estoy diciendo muy en criollo, pero eh, si me entendés el criollo, después el Sí, resto, sí, no, no, se entiende, se entiende. ¿sí? O sea, a ver, vos cuando revolvés el café con una cucharita, ¿qué hace el líquido del café? ¿No hace un vórtice? Claro. ¿No? Ok, Lo, gracias. lo que pasa que ahí, digamos, vos con la cucharita lo estás moviendo. Acá lo que estamos estudiando nosotros es como que movemos el recipiente y el recipiente agarra el líquido, ¿sí? Y también lo empieza a hacer girar. Bien, bien, bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de esa formulita que usamos? Sí, Creo que no escuché, no sé si lo habrá dicho, creo que sí. La diferencia entre los radios, o sea, el R mayúscula y el R minúscula, sí. ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si vos querés estudiar, si yo te digo a qué altura estaría, digamos, o a qué distancia estaría si, cuál sería el radio para mantener la misma altura original, ¿sí? Sería este radio acá. Entonces, hasta ahí, eso es el R chico. Y hasta el borde del recipiente es el R grande. Bien, perfecto. Acá usamos el mismo porque tenemos el punto 1. Porque estamos en el punto 1, digamos, Sí, sí, estamos en el radio grande. Y eso perfecto. sale de acá. Fíjate que la deducción de la ecuación, cuando yo arranco del cascarón, que voy de 0 a R, sale de acá. ¿Sí? El R es mi variable independiente. ¿Sí? Y perdón, el R chico. Y el R grande Es el radio nada, total. es el límite, digamos, de integración. Sí, perfecto, ya entendí. Gracias. Bien, y el punto de la presión manométrica, que también habíamos hablado de que de esta ecuación, si hacíamos la integral entre dos puntos, llegábamos a algo así, y acá elegimos quién es el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Si elijo punto 1 y punto 2, los R's, R1 y R2, ¿cuánto valen? Se cancelan. Iguales. Se Lo cancelan. mismo. Bien. El Z2, 0, 0. Y el Z1, 10. 10. ¿Sí? Y P1, 0. El P1, 0 porque me pide presión Manométrica. manométrica. ¿Dificultades? Se me hizo más complicado el de la clase pasada. A mí también. Sí. No, no, esperen, Mucho más. esperen. Pues metí estos ejercicios, ¿sí? Eh, si quieren hablamos del carrito, si quieren cosas difíciles de este tema. Sí, arranquen, arranquen, Profe, arranquen. ¿esto es todo lo que vamos a ver ahora? Profe, Sí, sí, porque, mirá, ya terminamos. Bueno, esto, arranque con el cuestionario, ¿sí? Cualquier cosa lo vamos charlando, pero Profe, disculpe. sí. Sé que le acaban de hacer esta pregunta, pero cuando lo está explicando me tuve que ir. ¿Cuál es la diferencia entre R grande y R chico? El R grande es el radio del Sí, recipiente. El R chico bien.
es el radio del punto donde lo estoy tomando. Digamos, el R es mi variable independiente. En este caso, Ok, acá, el punto 1 estaba el radio grande y el radio chico tienen el mismo valor. Bien. Acá. Em, No, ¿cómo fue, Perfecto. profe? No entendí lo del radio R chico. Digamos, el radio chico es el radio donde vos tomás el punto, ¿sí? Es el que te va a variar. Ah, Por listo, listo. ejemplo, Me había si yo, confundido en otra si yo, cosa, sí. yo tengo el amarillo, yo tengo el radio chico es esta distancia y el radio grande son 3 centímetros para este recipiente. Claro, bien, 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 ya entendí. Gracias. El cuestionario de hoy son 3 problemitas, son una patada en el hígado cada uno. Bueno, pero esto te para ayudarnos, profe. Bueno, les estoy avisando. Ya vengo, voy a reactivar el mate. ¿Cómo? Dale, hijo. Mi